Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Club de Leyendas. Yo soy Alex. Aquí está el buen Lucas Girón, el chamán de Polanco. Y el día de hoy estamos bastante contentos de grabar este podcast, de hecho, porque ya vieron el título, ¿no? Es algo seguramente muy controversial para la mayoría de la gente, pero vamos a estar contando un poco de historia, un poco de lo que nosotros conocemos respecto al tema holístico. Sabrán que Lucas y yo también nos dedicamos a este show de las terapias y todo esto. Y bueno, con experiencia ya de un buen rato trabajando en este tema de la medicina, pues últimamente hemos descubierto algunas cosas bastante interesantes que curiosamente se descubrieron este año 8 de manifestación y que cada vez nos hacen más sentido y que, bueno, tenemos público. Pasa por ahí, siéntate. Y que esto que hemos estado descubriendo últimamente daba para grabar un podcast, sobre todo porque esta semana estábamos viendo una serie que dijimos, un momento, esto me hace todo el sentido del mundo. Bueno, resulta que aquí mi buen Lucas, el chamán de Polanco, resulta que es heredero del linaje de... ¿Cómo? Motecuzoma Xocoyotzi. Eso. ¿Quién es Moctezuma? Preséntate, porque muchos no te conocen. Pues Moctezuma tenía una hija llamada Tecuixpo. Al morir le encarga a sus hijos, a Chimalpopoca, Tecuixpo, olvidé el nombre de las otras, pero son los más famosos, Tecuixpo y Chimalpopoca. Uh-huh. Le encarga a los hijos a Cortés. Al morir se los llevan a Europa. Y bueno, no fue tan inmediato. Todavía Tecuixpo fue desairada por Cortés, a quien le prometió que se iba a casar con ella y a la mera hora no. Engendra un niño llamado Luis, y es Luis precisamente de quien proviene mi linaje. O sea, yo provengo del linaje de Tecuixpo, de Isabel de Moctezuma. Pero tú no sabías eso hasta hace unos pocos meses. Pero aún así, mira, tengo por aquí este libro. Ah, ¿tienes pruebas? Claro, tengo pruebas. Ah, porque aparte no solamente hay pruebas porque la inteligencia artificial lo demuestra, sino porque aparte aquí el señor se ha dedicado a... ¡Ay, cabrón! Isabel de Moctezuma. Órale. Bueno, para la gente que no sabe. Sí, entonces ella es la madre de Luis. Y Luis es precisamente el ancestro de Ana María Guarte. Ana María Guarte fue la esposa de Agustín de Iturbide. Entonces ellos... Emperador. Doble sangre imperial. Pero cuenta con porque tú te llamas Lucas Girón y tu apellido Girón viene de los Girón de Sonora. A ver, cuenta cómo está ese linaje, dónde se conecta. El baluarte de la familia Girón es ser descendientes del héroe de Caborca, José María Girón, el héroe de Caborca, precisamente. Él extermina a 100 filibusteros que venían con el general Henry Crabb, quien buscaba crear una república independiente en el estado de Caborca, en Sonora. Uh-huh. Entonces, con la ayuda de un indio pápago, quien disparó una flecha hacia donde estaba el polvorín, ¡pum! Como de... Eso me recordó como la Rambo. película de Rambo. Sí. O la otra de El Zorro. Ah, también. Sí. Tal cual. Entonces, pues eso fue un distractor y pues llegaron y los mataron a todos. No es algo de lo que me siento orgulloso. Así es la historia. Pero tú no lo hiciste. Ajá. Bueno, ahorita vamos a entrar en esos temas. Sí, entonces el general Henry Crabb engendra a dos hijos, Lucas y Anacleto. A su vez... ¿El general, el Henry? No, José María. José María, sí. Entonces él nombra a Lucas a su primogénito. A su vez, Lucas nombra a Lucas a su primogénito, y así durante 5 generaciones. Yo soy el primer varón del primer varón del primer varón. Pero toda la familia Girón se quedó hasta ahí. Nadie sabe de dónde venía el general José María Girón, hasta que me puse a investigar más a profundidad. Y viene de Pedro Girón y Manuela Moctezuma, hija de Ana María Guarte Moctezuma y de Agustín de Iturbide. Pues así nomás.
Sí, eso lo comprobó la inteligencia artificial basándose en datos históricos. Y bueno, resulta que aquí el señor es heredero del linaje de Moctezuma, por un lado, y Agustín de Iturbide, por otro lado. Pero lo interesante de esto no es nada más esa parte, sino que desde que yo lo conozco, desde hace, ¿cuántos años? 15, 16 años. Bueno, yo lo conocí precisamente aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, donde me estaba dando un paseo para enseñarme el centro. O sea, la verdad yo no sabía nada de la historia del centro y fue gracias a él que encontré bastantes lugares interesantes. Sí, me contó la historia desde la catedral y donde estaba la famosísima Güera Rodríguez y toda la historia, que ahí también es otro tema bien interesante. Cabe mencionar que Agustín de Iturbide tuvo un affair con la Güera Rodríguez, una de las mujeres más fascinantes de la Nueva España. La Güera Rodríguez estuvo involucrada sentimentalmente con el jovencito en aquel entonces, Simón Bolívar. Con puro cabrón. Simón Bolívar, bueno, ya era una mujer mayor y pues agarró a Simón Bolívar, que apenas tenía como 16 años. Estuvo también involucrada con Agustín de Iturbide. Por un pelo de rana abandona a Ana María Guarte y no nace Manuela Moctezuma, de quien soy descendiente. La madre del héroe de Caborca, José María Girón. Cabe mencionar que los Girón eran también parte de la aristocracia más conspicua de la Nueva España. Y Pedro Girón es hijo de Javier Girón, quien crea la Guardia Civil Española. Su padre, de Javier Girón, participó en la independencia de Estados Unidos. O sea, eran una familia, aparte de belicosa, pues pesada, aristócrata. Imperial. Sí, pero bueno, lo que decía es que yo lo conozco desde hace 15 años con el tema de la historia. O sea, un apasionado de la historia, un purista de la historia. Sin embargo, conforme vamos conociéndonos, tuvimos la oportunidad incluso de tener un negocio, el Red Room CrossFit. O sea, porque aparte a los dos nos ha gustado el tema del fitness, del entrenamiento físico. Yo desde que soy niño y me acuerdo, pues entrené toda la vida artes marciales, siempre estaba haciendo alguna actividad como de alto rendimiento. Y Lucas también es entrenador certificado por la CONADE. Comité Olímpico. Y por el Comité Olímpico. Y como que nos gustó esa parte y empezamos a conocer como que otra faceta, el deporte por un lado, que al final nos llevaba mucho al entrenamiento no bélico, pero... Entrenábamos guardaespaldas. Entrenábamos a los guardaespaldas. Terminamos entrenando guardaespaldas de gente pesada de ahí, de la zona. Y pues es curioso porque años después nos reencontramos, después de un tiempo dejarnos de ver, y ahora nos une la medicina, la salud y cosas muy, muy locas, pero se han estado despertando conforme ha pasado el tiempo. Varias cosas que, bueno, en el caso de él y su linaje, pues Moctezuma, pues obviamente apasionado de la historia, al final eran guerreros. Y por otro lado también tu mamá y tu papá médicos, tu papá cirujano y tu mamá odontóloga, ¿no? Y tú, bueno, ya creces con esta parte del área 2, ¿no? De medicina. Y ahora pues estamos en todas estas partes, pero no fue hasta hace unos meses que todo eso empezó a cobrar sentido. Cuando se descubrió que en realidad él venía de este linaje. O sea, tú ya sabías del linaje de los Girón, pero no sabías de dónde más venía eso. No. De hecho, Garro me invitaba, siempre me decía, vamos ahí a Lecumberri, al Archivo General de la Nación. Ajá. Y pues por angas o mangas nunca fuimos. O sea, te perdiste, pero la información llegó en su momento. Fue precisamente cuando atendía a una chica del mismo linaje de Moctezuma. Bueno, no voy a decir su nombre, pero ella viene siendo mi prima porque también me desciende de la línea de Tecuichpo. Es música. Entonces me pasaron el caso de que ella estaba en Cuba, necesitaba atención médica, la atendí y fue precisamente ella la que, pues no sé, algo sucedió ahí. Como que se conectó la energía ahí para que te enteraras. Exactamente. Precisamente en ese periodo donde lo estuve atendiendo fue donde lo descubrí. Qué loco está esto. Bueno, y aparte ya veníamos platicando también de que cuando nosotros nacemos aquí en este plano terrenal, pues en realidad todos ustedes deben de saber que el tema de las vidas pasadas
no es un asunto de creencia religiosa, es más bien un asunto de ciencia, porque al final la ciencia dice que somos energía y que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tu cuerpo físico es energía, pero también tu mente, tus pensamientos, tu conciencia. Entonces, por eso desde el estudio de la numerología, la astrología, el enneagrama, la cábala, todo esto, cuando estudias eso desde tu fecha de nacimiento, te darás cuenta que dónde naciste, la hora, el día, todo eso en realidad es información que dice cuál es la pureza de tu esencia, es decir, de dónde vienes tú, o sea, cuál es la esencia de, o tu alma, ¿no? Que es tu esencia más pura. Entonces, el alma en realidad lo podemos identificar como que esta parte de la conciencia individual de cada ser humano que viene a encarnarse a un cuerpo físico y que este cuerpo físico es temporal porque es terrenal, sin embargo, nos sirve como un vehículo para aprender y evolucionar esta conciencia a través de todas estas experiencias de vida que vamos teniendo. Entonces, cuando estudias a través de estas ciencias que sabemos y lo vamos a decir, seguir diciendo toda la vida, que nos han ocultado para manipularnos y controlarnos porque no quieren que enterarse que nosotros en realidad somos algo más que este cuerpo físico y no quieren que tomemos conciencia de que somos seres espirituales encarnados viviendo una experiencia humana, pero que en realidad no morimos, somos seres inmortales. Lo único que muere es la carne y el cuerpo, pero que al final estamos en constante evolución y entonces, bueno, ya con este resumen, eh, estudiando esto desde la parte física, física cuántica, no desde la parte religiosa, y desde la práctica que yo he tenido en terapias y seguramente lo que ha encontrado Lucas y muchos que sean terapeutas que se dediquen a esto no nos van a dejar mentir, eh, nosotros solemos reencarnar a veces en el mismo linaje. De hecho, las constelaciones familiares de alguna forma hablan mucho de eso también, como para que tú cumplas una misión que en realidad es venir a arreglar desmadres que dejaste en el pasado, pues también tienes que tener una autorización, digamos, de tus ancestros, ¿no? De esta energía de tus ancestros. A mí me empezó a pasar algo muy curioso desde el año pasado que hice justamente una constelación que no quería hacer esa constelación y al final resultó que fue para mí, pero a partir de ahí se me empezaron a arreglar un montón de cosas. Fue como si tomara conciencia de lo que era en el pasado y de todo lo que mis ancestros eh, tenían que autorizar para que a mí se me dieran cosas, se me abrieran caminos. Digo, Lucas lo sabe, que por mucho tiempo hemos estado trabajando muy, muy cañón en abrir puertas y llegaba un momento en el que parecía que todas las puertas estaban cerradas y no avanzábamos, estábamos estancados y de repente empezamos a tomar conciencia de este tema del linaje y así, y pum, se empezaron como a destrabar cosas muy, muy loco. Pero bueno, el punto que quería llegar es que a través del estudio de lo que puedes o pudiste ser en el pasado, seguramente tú eres una reencarnación de el linaje de familia con el que más te conectas. En este caso, él es con su papá. En mi caso es por parte de mamá. Yo siempre desde niño estuve súper conectado con la familia de mamá. Y si vas al pasado, te vas dando cuenta que es muy probable que tú seas una reencarnación de ese linaje. Ahora, yo lo asimilaba como siete generaciones atrás, 7 niveles atrás. Eres tú el que generó todo ese pedo por el cual estás hoy reencarnando. Y entonces, si tú eres una oveja negra de tu familia y te conectas mucho con la familia de papá o de mamá o de las dos, no sé, piensa que es aquello que tú les criticas y les juzgas a tu familia, la razón por la cual ellos, digamos, son así, que a ti no te hace sentido, quizá nunca te ha hecho sentido desde que eres niño, pero se los has juzgado, se los has criticado, no te gusta y si empiezas a ver de la vida desde esta perspectiva, es muy probable que tú hayas en una generación arriba, tú hayas sido la persona que les enseñó eso a esas personas, a esa familia. Y ahora tu misión es reencarnar como identificándote como una oveja negra, precisamente porque tú eres ahora el que tiene que venir a cambiar todo ese problema. Vienes a sanar el árbol genealógico, el árbol familiar, pero en realidad más que a sanarlo como un héroe, vienes a pagar una deuda y un karma de reacomodar como las cosas a lo que es el pensamiento del día de hoy. Quizá en una vida pasada tú fuiste una persona muy cerrada, que
sí, simplemente se cerró a como ideas y no quiso entrar en un proceso de evolución o no quiso sanar y entonces enseñó a la genealogía a hacer cosas que a ellos también los perdieron y que pues fue como una bolita de nieve, ¿no? Eso se terminó haciendo cada vez más grande y se generó un gran conflicto. Y entonces hoy tú vienes a sanar todo ese conflicto y también lo reconoces así o lo puedes reconocer precisamente porque te identificas como alguien diferente. Entonces, en este caso, tanto Lucas como yo nos identificamos como ovejas negras de la familia, pero investigando más acerca de esta carga genealógica o más bien esta carga genética, está bien cañón como si nosotros fuéramos la reencarnación de esas vidas pasadas, pues hoy estaríamos hablando que por un lado él de la línea de Moctezuma, es muy probable que él sea una reencarnación de Moctezuma. ¿Y a poco no se parece? Nada más le falta el penacho. Bueno, ya podemos pensar que... Está cañón porque podría parecer un chiste, pero es muy probable que no lo sea. Ahora, de mi lado, estábamos viendo la serie de Cortés en la semana y pues yo los que ya la vieron, pues aparece Moctezuma y Cortés. Ah, chinga, ese Moctezuma se parece a ti, ¿no? Ah, chinga, pues el Cortés se parece a ti. Un momento. Resulta que por parte de la familia de mi mamá, sí está esa carga de los Munguía que vienen de los españoles. Investigando un poco más acerca del apellido y de lo que eran mis bisabuelos y tatarabuelos que venían de España, pues sí, en realidad la parte de mi carga genética viene mucho también por como guerrero, como les decíamos hace rato, pues porque me ha gustado toda la vida las artes marciales, el deporte de contacto y así. Y pues mi energía es de guerrero, o sea, los que me conocen sabrán que pues yo no me dejo, o sea, soy un güey que no le gustan las injusticias y va y pelea y se enciende y hace 3 años me agarré a golpes con 8 cabrones y me valió, o sea... Hay un video. Hay un video de eso. Y entonces, todo este show es parte de mi genética, pero también es parte de mi genética el tema de la salud y la sanación. Y resulta que de la familia de mi mamá hubo personas que se dedicaban a la sanación. Estamos hablando de mi abuelo, más o menos le gustaba la medicina, era como el curandero del pueblo, pero más arriba había como también esa carga genética. También por parte de mi papá, resulta que en una meditación hace como 4 meses, resulta que había una bisabuela que era una sanadora. Y yo me sentí en algún momento, supongo que Lucas también lo ha sentido, que al ver todo el contexto como de la familia viva actualmente, te dices, puta, yo no me parezco en nada a esos cabrones, o sea, soy totalmente diferente y soy juzgado y criticado por ser como soy, pero pues yo así nací, así soy. Es más, yo veo que estos güeyes están mal, ¿no? Como decía Kurt Cobain, ellos se ríen de mí por ser diferente, yo me río de ellos porque son todos iguales, ¿no? Nos ha pasado mucho eso, pero yo tenía ese sentimiento como de soledad, de que no hay nadie que me respalde en lo que yo hago. Familiarmente, pues mi mamá y papá siempre me han como apoyado y empujado, pero vaya, ellos no tenían esta, pues esta energía y estas ganas de hacer lo que yo hago. Entonces sí, de cierta forma me sentí solo, pero también el sentirme solo y sentirme diferente, me sentí rechazado y fue complicado para mí. Ahorita me vale madres, ¿no? Pero en muchos momentos sí fue algo que fue pesado, como que no me dejaba avanzar, me sentía menos, tenía esa herida como de la humillación incluso. Investigando hace unos meses un poco más acerca de lo que hago ahora, resulta que en las vidas eh, de atrás o en la genealogía de ancestros, resulta que vengo de un linaje español y los españoles de ese linaje, adivinen qué eran, Templarios. caballeros templarios. Claro, y me hace sentido como muchas cosas porque si vamos más en el pasado, es muy probable que seamos de los que llegaron a colonizar México en esas mismas épocas de Moctezuma.
Y está muy cabrón porque al final yo le decía a Lucas también desde hace tiempo, o sea, si hablamos del tema de la misión de esta vida, que es como venir a hacer algo diferente, en este caso, pues lo que estamos creando del proyecto de Ciudad Holística, que ya escucharán mucho más de este tema en los próximos meses. Siempre hemos tenido la idea de crear una ciudad futurista y lo que hacemos de Club de Leyendas es unir a esta gente, a este grupo de personas que nos van a ayudar a construir ese proyecto, un proyecto de conciencia con una mentalidad diferente y un proyecto futurista, arquitectura e ingeniería futurista totalmente. Y esa es como que la misión más grande que tenemos, pero también hemos estado muy clavados en el tema de la salud. Y entonces decíamos, si eso es como nuestra misión, a ver, estamos hablando de que venimos como como no emperadores, pero como líderes que mueven masas, ¿no? Que toman decisiones importantes. Aparte en numerología yo soy 1 y él es 9. El iniciador y el que concreta, ¿no? O el líder y el chamán. Entonces, siempre la relación ha sido como que nos conectamos muy bien, pero sabemos que ya hay algo mucho más grande por lo que nos estamos preparando y que estamos reconociendo de nosotros mismos para lograr ese objetivo. Pero bueno, lo que iba es que también el tema de Centro Semilla, que es lo de sanación que estamos haciendo, que empezamos hace ya 7 años. Sí. Wow. Wow. Bueno, el tema de Centro Semilla es, si no es solamente una misión, sino más bien la misión es como una deuda, porque por eso estamos reencarnando, por eso hablé de las vidas pasadas y que generamos en algún momento un desmadre en nuestra genealogía y que ahora venimos a pagar los platos rotos y arreglar el problema. Pues entonces cada persona que nosotros hoy estamos ayudando a sanar, en realidad son personas que en una vida pasada nosotros les hicimos daño. Y me hace sentido porque éramos guerreros. Si éramos guerreros y líder de pues, gente que se murió en una guerra y cosas así, ahora venimos como que a esos reencarnados, porque acuérdense que reencarnamos en grupos. Los que no han investigado más cerca de eso, pues sí, reencarnamos en grupos. Entonces, hoy todas las personas que tú conoces, en realidad no las conoces como algo nuevo, sino ya solo son reencuentros de vidas pasadas. Y por eso muchos dicen, como que yo te vi, como que ya te conozco. Es la primera vez que te veo, pero que ya te conozco. O sea, esa es la primera señal de que efectivamente ya lo conoces. Y si nosotros venimos como a pagar esta deuda, no estoy hablando nada más de nosotros. Espero que estén entendiendo que esto, lo que estoy hablando, es simplemente un ejemplo de lo que ustedes seguramente también tienen que hacer y tienen que reconocer. Entonces, la pregunta sería, con todo este contexto, ¿qué venimos a hacer? Hoy estamos, no digo qué venimos a hacer como personas, sino qué venimos a hacer como grupo. Hoy estamos atravesando una época en la historia de la humanidad bastante interesante, que está muy curioso que nos haya tocado vivir esto. O sea, cambios tan fuertes en la humanidad. O sea, se dice que en los últimos 60 años la humanidad ha evolucionado más que en 2000 años de historia, ¿no? Y sí, es totalmente sí. Pero todavía vienen procesos mucho más fuertes. Ahorita estamos por entrar en un blackout económico. Yo esperaría que sí, porque a toda la humanidad le conviene un colapso económico global. Es necesario, ya la economía es insostenible. Miren, que yo estudié economía, yo me di cuenta desde la escuela que esto era una basura, era insostenible desde el principio, porque al final la economía está basada en deuda y la deuda pues es control, manipulación. Hoy las bolsas de valores del mundo se mueven a través de especulación, emociones. Es ilógico, es estúpido, es insostenible. Entonces va a haber un colapso económico global, va a haber un cambio de régimen en la historia de la humanidad. También las religiones cada vez tienen menos poder. Las personas están en un despertar espiritual muy fuerte. Desde el año 2012, y que ya saben que decían los mayas, este despertar,
pero obviamente se acentuó muy cañón con la pandemia. Nosotros antes de la pandemia la gente no nos pelaba con las terapias. Después de la pandemia no nos dábamos abasto. Entonces sí hay un cambio de mentalidad muy fuerte y es muy interesante saber cómo nos está tocando vivir esto. Pero al final no es una cuestión nada más de que yo lo creo y me hace bien sentir que lo creo y es mi realidad y ya. Sino que si te documentas, se te abren los ojos y dices, ay, güey, sí es cierto. No me había dado cuenta que estamos en un proceso de transformación cabroncísimo en la humanidad. Y a veces no lo ves porque estás en esa rutina de vida de que te levantas y vas al trabajo y regresas del trabajo y te duermes y así y estás persiguiendo la chuleta todo el tiempo y no te detienes a ver todo lo que está pasando y ni siquiera te detienes a pensar el por qué te pasa lo que te pasa en tu vida. ¿Por qué estás enfermo o enferma? ¿O por qué no tienes dinero? ¿O por qué te peleaste con tu familia? ¿O por qué? O sea, es momento de que te des la oportunidad de hacer de tu vida, que la veas como la película y que te salgas de ese personaje de la película y que te pongas como un observador desde fuera a ver qué es lo que está pasando en toda esta escena o en todo este guión, ¿no? Y que desde ahí empieza a tomar decisiones. Si lo haces así, vas a poder entender un poco más de lo que nosotros estamos entendiendo, porque te imaginas que tengas aquí sentado a Cortés y Moctezuma reencarnados. No, no lo sabemos y no es no lo podríamos comprobar, pero al final venimos investigando un poco de nuestra historia y está bien cabrón, ¿no? Y te dejo la palabra diciendo una frase que hace mucho tiempo me movió mucho y es el que quiere, o sea, si quieres saber para dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Y creo que en estos últimos meses hemos estado muy, muy en contacto con eso. ¿Cómo ves? Sí. Sí. Sí, este año está muy loco, es el año del mago. Hace 2 semanas estuve en Amatlán y también, wow, Ah, sí, cierto. Ah, era habla una de lo de cita, Quetzalcóatl, güey. uf, uf. Bien, pues a ver por dónde empiezo. Hace 22 ¿Puedes años. cambiar tu micrófono? Creo que se está tapando un poco. Ah, Ahí está. no, ya 24 años. Hace 24 años. En el año 2000. Me perdí en Amatlán, Morelos. Yo iba buscando una fiesta, el rave iba a ser en Chiconcuac. Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno que te perdiste. qué bueno que me perdí. Terminé caminando de Tepoztlán a Amatlán cargando una guitarra que ni era mía, parecía el pistolero. Le diste la canción. Traía también mi greña larga, mi guitarra caminando en la carretera, 4 horas abajo del sol. Y pues ya finalmente llegamos a Amatlán. Mis amigos se fueron caminando por todo el pinche bosque. Ya a las 6 de la tarde yo le dije, oye, va a oscurecer, se van a perder. No, pues órale, que los iban a regañar. Total que yo dije, yo me voy a quedar a acampar aquí, solo traía un encendedor y una navaja y una chamarra. Pero el lugar me acogió así, me abrazó como bienvenido, güey, estamos esperando. No manches. Fue una cosa maravillosa. Y yo no era una persona consciente. Era un chamaco muy desmadroso. Entonces regresé un año después, igual acampé. Fue maravilloso. Yo no sabía ni dónde estaba, solo se me hacía un bosque chido. Hasta que después me enteré en un after hours que estaba en la calle de Vizcaínas, que se llamaba el patio de mi casa. Un greñudo, así como yo, dijo, yo soy de Amatlán, Morelos. Y dije, un momento, oye, quiero que me expliques qué hay en ese bosque, que hay una energía increíble. Pues que nada más, nada menos, ahí nace Seacatltopiltzin. Es el nombre del hombre. Es que Quetzalcóatl hay 3 versiones: el hombre, la leyenda y el dios. El hombre nace en Amatlán y a los 20 años se va a vivir al Tolán Chicocotitla, lo que hoy conocemos como Tula Hidalgo. Después de ahí se va al Tolán Cholula, Pueblo. a Puebla. Y después se va al Tolán Teotihuacán. Entonces,
Hay una cuestión aquí con los antropólogos, los arqueólogos, gringos para variar, y otros europeos, que en 1951 se reúnen para hacer un concilio en el cual iban a decidir qué pedo con los toltecas. Y unos dicen, pues son de Tula, ¿no? Toltecas, Tula, empieza con T. Así de pendejos estaban. Bueno, es una de tantos ejemplos, ¿no? Ajá, y ellos pensaban y aseguraron y dejaron sentado que los toltecas eran una tribu de Tula. Pendejada, el tolteca es un nivel de conciencia. La toltecayotl es un tema largo que tengo en mis TikToks. Más o menos el chamán de Polanco. Vayan a TikTok. Que por cierto también me acordé del Chacmol. ¡Puf! Hasta te bajaron el video. Sí, pues fuimos a Chichén Itzá. Y en Chichén Itzá los mismos guías. Es una mafia de desinformación. Los guías autorizados por el INAH te dicen que esa escultura donde está, aquí, ¿saben cuál? Que parece como sillón de motel. O sea, o como potro. Digo, para que me entiendan, no quiero faltar el respeto para la cultura. Soy embajador de la cultura mexicana. Pero para que me entiendan, entonces dicen que eso es un chacmol. Y esto es una aberración que promovió el poeta cubano José Martí, que nada tenía que ver con nuestra cultura. Tergiversó la historia y dijo que eso era un chacmol. Pero eso es una posición de Aquistok. Es una posición chamánica para el ensueño. Que por cierto, cuando la haces... Ya probaste la... Sí, no, sí se siente el power. Esa posición sirve para la recapitulación, como lo decía don Juan Matus, en la cual tú te desprendes de la energía que no te corresponde y te llenas de nueva... Esa vez que lo hice hasta me acuerdo que me dieron ganas de llorar. Estaba llorando así haciendo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Sí, no, otra cosa. Y ese ejercicio se hace de noche, antes de dormir. Y cuando empiezas a soñar, tú te proyectas en el sueño haciendo eso. Eso es lo que se le llama recapitulación. Desprenderte de la energía que no te corresponde y tomar nueva. Y así. Y lo que trae aquí es el espejo humeante de Tezcatlipoca, que representa la conciencia. El espejo de obsidiana. Wow. Sí. Ese güey sabe un chingo. Les digo que síganlo. Entonces, en la cámara del rey es donde se encuentra un trono que tiene la forma de un jaguar rojo, que incluso hay fotografías del peje junto a ese trono, porque es el trono del gobernante. Chac significa jaguar y mol significa rojo, entonces es un jaguar rojo. Jaguar rojo. Eso es el Chacmol, no la posición de Aquistok. Pero bueno. Mafias en todos lados. Mafias. La antropología, no, pero me decías de lo de Amatlán. Sí, me desvío un poco porque le estaba explicando Tolán. Entonces, cualquier gran capital era la Tolán, que cuando se traduce con los hispanistas, ya sabes, Tula. Tula y algo. Bueno, eso fue 20 años. Y en su momento, realmente Quetzalcóatl, Seacatl-Topiltzin, no era un personaje muy querido. También él llegó así a desplazar ideas muy arraigadas. Y fue un rebelde también, fue un personaje non grato para muchos en su época. Tanto que pues terminó inmolándose. ¿Puedes creerlo? Explícales qué es la inmolación. Pues se mató. Se quemó, se prendió fuego. Ahí por el Cerro de la Estrella. Pero Quetzalcóatl, ¿cómo está el tema de...? Bueno, que nació en Amatlán. Ok, no era un hombre barbado ni blanco como lo dicen. Una serpiente emplumada. No, bueno, ahí hay algo raro. Voy a explicar por qué. Son paralelismos. Ninjicida, según ¿cómo se llama? Zacarías Ichi, el que escribe el libro de Anunnaki, pues nos describe los nombres de cada uno de los Anunnakis que participaron en esa historia, ¿no? Entonces, Ninjicida fue el genetista que crea la raza humana. La primera fue la Atlante, después fueron los lemurianos.
Ambas razas primigenias tenían 64 cordones de ADN porque tenían una mezcla de todas las razas galácticas. Urmas, pleiadianos, arcturianos, los que se te imaginen ahí estaban. Era una mezcolanza de 64 cordones, lo que actualmente muchos sumos pontífices de la bata blanca, Genetistas de mierda. ajá, pues dicen que es ADN basura, lo cual pues no es cierto Sí. en lo absoluto. Pero no les conviene que sepamos todas las capacidades que tenemos. Telepatía, piroquinesis, tantas. Telequinesis. Ayer una persona me dijo, me he sentido mal, no sé qué tengo. Y yo, a ver, ya sé qué tienes. ¿Qué? Estás estresada por esto y esto y esto. No mames, ¿cómo sabes? Pues nomás me conecté por intuición contigo y rastreé tu energía y ya está. Cualquier persona que le puedas o que esté muy aterrizada solamente a lo que te dicen en la escuela, en la universidad, son hablando de un médico o un científico, te va a decir que es que esto no es cierto, bla, bla. Pero cuando tienes la capacidad de experimentarlo, porque lo puedes hacer, cuando se te despiertan esos sentidos, yo en ningún momento, o bueno, en momentos en mi vida siempre he sido muy intuitivo, pero no me imaginé que yo pudiera hacer esto. Y la verdad es que es ahí donde entiendo, claro, o sea, si yo puedo hacer esto, si puedo comunicarme ya casi telepáticamente con una persona, estoy piensa y piensa en alguien y le pido que me llame y me llama, o no sé, o el método de manifestación que hice, que... Uf. ¿Qué día? Hace rato que decíamos. Estaba muy cabrón porque decía, me hacen falta 60,000 pesos para pagar unas cosas de una oportunidad que se nos dio. Y dije, bueno, pues voy a tener que dejar pasar la oportunidad porque ahorita gastamos en otras cosas y como que no está dentro del plan, ¿no? Y de repente pasó como una hora y me llama un amigo y me dice, oye, güey, quiero invertir 60,000 pesos, ¿en qué los ocupamos? No mames. Entonces hoy facturé eso, más 400,000 pesos de un terreno que se me ocurrió vender en la mañana, más... Todavía no se acaba el día. Llame ya. Me sentí como estos de las 2 de la mañana de tipo se ve directo. El chamán Felipe. Sí. Así me sentí ahorita. Oye, deberíamos hacerlo, tenemos todo, saca el tarot. Sí. No, pues bueno, o sea, el punto es que cuando empiezas a manifestar cosas así, dices, espera, un momento. Aquí está pasando algo raro. O sea, esto ya no es casualidad. O sea, yo realmente tengo un control sobre de la energía y estoy conectado con algo más. O sea, que lo que me dijeron que no podía hacer, que eso era falso, que ese era ADN basura, no es cierto. No es cierto, lo estoy experimentando. Esto Tenemos es verdad. Un poder de creación muy cabrón. Espectacular. Y te pones a estudiar física cuántica y dices, claro, la realidad depende de mí, observador, de quien lo observa. Entonces, la única limitante que tengo para entender el mundo desde otra perspectiva son mis propias creencias, lo que yo acepté como una verdad. ¿Por qué la gente no va a poder convertirse nunca en un sanador? Porque no cree que puede. No porque no pueda, sino porque no cree que puede. Porque nunca va a ser alguien millonario porque no cree que puede. Y entonces, como todo está en nuestras creencias. Por eso yo les invito a que abran su mente a estudiar, no, ni siquiera que se queden con lo que les estamos diciendo, que se pongan a investigar si esta información que hemos estado diciendo les ha resonado, que se pongan a estudiar e investigar por sus propios medios, por su propia cuenta y que tengan la capacidad de sentir, de experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Porque no mames. Y todavía le dije, ¿qué más puede ser posible, güey? No. Luego les contaremos. Girl Next Door. Calendar Girl. Bueno, entonces vamos a cerrar este podcast que estuvo muy bueno. Todavía no se acaba, espera, te acabo de contar qué onda con Ninjishida. Bueno, a ver, dale. Entonces Ninjishida
es quien le enseña las matemáticas, la astrología, la astronomía, todas las ciencias. Y para los egipcios es Tot, Hermes. Hermes para los griegos. No, también dentro de los egipcios. Pero bueno, Tot. Para los mexicas, fue Quetzalcóatl, para los mayas fue Kukulcán, para los peruanos fue Viracocha, bueno, los incas. Los incas, para los chinos, el dragón, ¿cómo se llamaba? No sé, es un nombre raro el que les enseñó la acupuntura, bueno, los meridianos, todo el instructivo del cuerpo. Vinieron a enseñar matemáticas, anatomía, medicina y astrología. Sí, y lo intercambiaban por sangre. Y también hasta ayer que decíamos, viendo la serie, ¿no? Antier, que decíamos, estos cabrones eran bien sanguinarios y les entregaban esos cuerpos en honor a su divinidad, ¿no? Eran bien sanguinarios y tú, pues, lo siguen haciendo, así. Las guerras, esos bombardeos, lo hacen pues más fácil. Y además, también, por algo no vamos a los estadios a ver fútbol. Sí, ¿vieron Top and Monsters Inc? Exacto. Que con los gritos se llenaba la energía de los monstruos. Y con el sufrimiento, el miedo. Sí topan que Disney, en realidad, Hollywood en realidad, trata de ocultar muchas verdades, precisamente para que uno sepa o se haga la idea de que no son realidad. O sea, si tú te cuenta algo alguien así, dices, sí, como la película tal, ya deja de ver películas, ¿no? Entonces tratan de ridiculizar. Pero, por ejemplo, en Marvel, con el Doctor Strange, hay un montón de cosas que dice que son verdad. Desde cuando le dice, abre tu ojo, ¿no? Y le cuenta todas estas cosas. Claro, es verdad. Incluso cuando hacemos terapia, me consta 100% que cuando liberas energía de una persona, si tú no abres un portal en donde vas a mandar toda esa energía, se queda densa en el ambiente y empieza a haber temas. Cuando abres el portal y mandas toda esa energía y después lo cierras, la persona se libera de sus cosas negativas y el ambiente queda bien. Entonces, hay cosas que no logramos entender, pero que se hacen y funcionan y que, pues, en el pasado esto era como lo lógico, lo obvio, lo que, pues, claro, güey, todos tienen que hacer. Y de hace, ¿cuántos años? 200 años para acá, nos han hecho creer que son cosas de ficción y no lo son. La ciencia es el nuevo dogma. El opio del pueblo. Sí. Pues bueno, ¿qué más? Ya hablamos mucho. Esperamos que nuestra vida no corra peligro por decir estas cosas. Lo bueno que la ventana no se abre toda. No, a ver que nos lanzaron. Bueno, chicos, pues cuídense muchísimo. Esto fue un poco más de este episodio de Club de Leyendas, este podcast. Esperamos haberlos hecho reflexionar. Y pues ustedes digan, ¿nos parecemos a Cortés y a Moctezuma? ¿Ustedes quiénes eran? ¿Reencarnación de quién? Está muy interesante. El punto de esto era siempre abrir una ventana y dejar ahí las preguntas en el aire. Vengan a los retiros de Club de Leyendas. Tenemos uno en octubre buenísimo en un resort de lujo. Después tenemos el de Cancún y Amatlán. La ruta de Quetzalcóatl. Tenemos cosas muy chidas. Y bueno, estamos ya por lanzando una campaña de marketing, entonces van a llegar muchas personas al club. Entonces, pues gracias a todos los que están registrando. Una última cosa para todo. No sé en qué momento vayas a ver este podcast, pero es importante decirte que con tu inscripción de Club de Leyendas, si todavía no la tienes, ya te incluye una sesión de fotografía profesional, porque nuestra intención no solamente es darte desarrollo personal, sino también darte las herramientas para que tú puedas crecer tus negocios. Entonces te vamos a dar una sesión de fotografía profesional para que tus redes sociales las puedas profesionalizar para
poder vender, que tu imagen se vea bien. Y además te vamos a dar una asesoría ya incluida de marca personal. Cómo con estas fotografías estructurar tus redes sociales para que te ayuden a vender y a crecer y a ser más atractivo. Y bueno, a exponenciar tu ser, de eso se trata, exponenciar tu ser en su máxima. Entonces, bueno, ya inscribiéndote al Club de Leyendas por una membresía anual que es muy económica, la mensualidad se queda quedando exactamente igual, pero la membresía sube un poco de precio. Te damos esos servicios y además te damos el taller Misión del Alma como promoción, que ese puro taller cuesta como 3,000 pesos. Entonces, pues aprovechalo, realmente queremos ayudarlos, hagan lo que tengan que hacer para estar dentro del proyecto y compartan, porque esta información no solamente sé que a muchos les gustan los podcasts, sino que puede salvar vidas. Y creo que eso es lo bonito y lo interesante. El hecho de despertar algo en la gente, creo que cambia cosas. Y pues cerramos ahora sí el podcast, los dejamos con eso. Y como decía, creo que Paulo Coelho o no sé quién de estos autores, decía, todas las cosas tienen vida propia, es cuestión de solo despertarles el alma. Así que ojalá que podamos despertar el alma y abrir conciencias con esta información. Cuídense mucho. Gracias. Un placer. Nos vemos, amigos. Bye.